En esta oportunidad me acompaña el abogado experto en temas de inmigración, Carlos Mauricio Duque. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Andrea. Gracias por invitarme a tu programa. En esta oportunidad tenemos muy buenas noticias para las personas que están en este país, sobre todo aquellas que han tenido órdenes de deportación o que su caso ha quedado casi que en el limbo, abogado. La administración Biden acaba de emitir, háblenos un poco sobre esta noticia que favorece a las personas que están llevando a cabo un caso de inmigración. Claro, esto se trata de un memorando que tiene muchas implicaciones y que provee muchos beneficios para las personas que están en este momento en proceso de deportación. También hay beneficios para las personas que están con una orden de deportación ya final. Hay también beneficios para personas que están detenidas y hay beneficios para personas que tienen su caso en apelación. Digamos, lo más significativo es para las personas que tienen orden de deportación, para unos ciertos casos limitados que hay factores humanitarios o hay intereses muy importantes como hijos que son militares o personas que son parte del ejército o de las Fuerzas Armadas, les permite solicitarle al gobierno, al juez, que reabra su caso para que además sea terminado definitivamente el proceso de deportación en su contra. También hay beneficios para las personas que están en proceso de deportación, que están buscando un beneficio de inmigración, que le están pidiendo al juez que les otorgue un perdón, que les otorgue la ley de los 10 años, que les otorgue un asilo. Hay la posibilidad de solicitar anticipadamente que el juez le otorgue el beneficio sin necesidad de ir a una audiencia final. Por otro lado, personas que están en este momento en proceso de deportación, también en ciertas circunstancias que son de naturaleza humanitaria, podrán pedir que cierren el caso en su contra, es decir, que el gobierno deseche los cargos y la persona pues ya quedaría fuera de ese estado de peligro del proceso de deportación. Finalmente, en las apelaciones, uno le puede pedir al gobierno deseche la apelación en mi contra, déjeme ganar mi caso o devuelva mi caso a la Corte de Inmigración. Y en casos de detenidos que ya han solicitado la libertad y que el juez se la ha negado, les da una oportunidad de volver nuevamente para solicitar esa libertad. Es un memorando que tiene unas implicaciones inmensas. Hay en este momento 1.3 millones de casos de personas que están en proceso de deportación activo en Estados Unidos. Consideramos que esto va a llevar a que se reduzca sustancialmente ese número. Pensamos que uno de los objetivos del memorando es precisamente eso, poder controlar el número de casos que hay en la Corte para así poder lograr la eficiencia que se ha perdido. Abogado, también el pasado 7 de junio la Corte Suprema de Justicia falló contra los tepecianos. Recordemos que estos son aquellos que están amparados por este estatus de protección temporal conocido como el TPS por sus siglas en inglés. Hablemos sobre este fallo. ¿Cómo va a afectar se dice que son más de 400,000 personas que podrían estar afectadas con esta nueva orden de la Corte Suprema? Sí, claro. Me parece que sí, hemos perdido una batalla en la guerra más amplia para que las personas que tienen TPS tengan un camino hacia la residencia. Pienso que esto es una situación que afecta a muchas personas que tienen TPS que entraron a Estados Unidos sin estatus, es decir, cruzaron el desierto, cruzaron el río, cruzaron la montaña, ¿sí? Es para esa categoría de personas que luego de haber entrado así, obtuvieron el TPS. La idea es que para una persona poder obtener la residencia en Estados Unidos, tiene que tener una entrada legal. Así esté ilegalmente después, siempre y cuando sea un familiar inmediato, tiene que haber sido admitido a los Estados Unidos. Lo que había fallado el circuito noveno de apelaciones de los Estados Unidos era que el otorgamiento del TPS le daba esa entrada legal a los Estados Unidos a las personas que habían aplicado, a pesar de haber entrado ilegalmente, las personas que habían aplicado por el TPS. La Corte Suprema de Justicia, por razones técnicas, una interpretación literal de la ley, llegó a la conclusión que eso no era así y que por tanto esas personas no podían acceder a la residencia. Ahora, eso no quiere decir que una persona que
tenga el TPS, que haya entrado inicialmente sin estatus a Estados Unidos, eso no quiere decir que esa persona no pueda obtener la residencia. Se está dando otra pelea, por otro lado, que son las personas que tienen TPS también, que entraron ilegalmente inicialmente, luego obtuvieron el TPS y después de eso obtuvieron un permiso de viaje, salieron de Estados Unidos y en su última entrada, la entrada fue legal porque obtuvieron un parol y fueron inspeccionados, entraron por el aeropuerto y les dieron sus papeles y la entrada está registrada. En este momento estamos dando esa pelea para que el gobierno de Estados Unidos reconozca ese parol también como una entrada legal. Entonces, hay una alternativa, sigue habiendo una opción y bueno, esa discusión en este momento se está dando y vamos a ver dónde termina. Abogado, y por último tengo que preguntarle, porque no puedo dejar esta pregunta por fuera sobre, estamos bajo una nueva administración y muchas personas, se dice que son más de 11 millones de personas que no tienen documentos de estadía legal en el país, a la espera de una posible reforma migratoria. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Cómo se ven los aires de poder tener alguna solución para los millones de personas que no tienen estatus en este momento? Pues yo creo que nuevamente, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, ya hemos visto en estos pocos meses que esta administración está muy dedicada a reversar las políticas del presidente Trump, que ponían en peligro a muchas personas que estaban en la situación más vulnerable, digamos las personas que estaban en proceso de deportación, las personas que tenían orden de deportación. Hemos visto un cambio muy grande de actitud de parte de la Policía de Inmigración, de ICE, y de parte de las Cortes, y ahora con este memorando que estábamos hablando hoy, las circunstancias cambian muchísimo. Entonces lo que yo digo es, las leyes no han cambiado todavía, la ley sigue siendo la misma, lo que ha cambiado es la manera como están utilizando la ley, y en este momento, como están aplicando la ley, es mucho más favorable para los inmigrantes. Eso desde el punto de vista de la ley que tenemos en este momento. Ahora, el presidente Trump también sacó muchas regulaciones y reversar esas regulaciones es más difícil porque hay un proceso administrativo que se tiene que dar, pero yo lo que estoy viendo es que el presidente Biden y su administración tienen toda la intención de poco a poco, a medida que se vayan haciendo las cosas, de ir reversando todas esas decisiones que nos afectaron en materia de asilo, en materia de procedimiento, para darle mayores garantías procesales y mayores beneficios a los inmigrantes. Ahora, la pregunta grande es la reforma de inmigración. Me parece que políticamente ahorita hay unas prioridades que está atendiendo el Congreso, el asunto del COVID, que ya estamos afortunadamente saliendo adelante, ahora el asunto de la infraestructura, pero se sigue hablando también sobre el asunto de la reforma. Creo que políticamente el ambiente está dado para que las personas que califican para el DACA, califican para el TPS y los trabajadores agrarios, esos son los que mayor probabilidad tienen de estar incluidos en una amnistía, porque de lado y lado de los dos partidos en el Congreso en este momento, hay la voluntad política para esas categorías de personas. Los de DACA, los que están protegidos por el TPS y los trabajadores agrarios. Creo que son los de mayor probabilidad que vayan a verse beneficiados. Abogado Carlos Mauricio Duque, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos una información tan valiosa, con buenas noticias definitivamente para las personas que quieren arreglar su estatus definitivamente en este país. Hasta la próxima. Si nuestros videos te resultan útiles, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.